Chris Pérez fue el único esposo de Selena Quintanilla y la única persona con quien ella tuvo una relación consolidada. Posiblemente haya sido su única pareja en la vida, por lo cual él es una persona clave y muy importante en la vida de Selena. Ambos estaban a punto de cumplir 3 años de casados, cuando ella fue asesinada por la administradora de sus boutiques, Yolanda Saldívar. Mucho se dice de que Chris Pérez no le guardó el luto suficiente, pues según los fans de la cantante, argumentan que se casó con alguien más al poco tiempo de enviudar. Se casó con Vanessa Villanueva en el año 2001, pero el hecho de que él contrajera matrimonio con otra, según mi opinión, no significa que no haya amado profundamente a Selena, ni que la haya dejado de amar. Es muy difícil saber a ciencia cierta todo el infierno por el que tuvo que pasar Chris para calmar su profundo dolor tras la muerte de su esposa. Es muy difícil comprender lo que pasaba por su mente en los momentos en los que contraía matrimonio con otra que no era quien fue su gran amor, Selena. Pero te hablaré con base en la experiencia de alguien quien también la muerte la enviudó. No me refiero a mí, sino a alguien de quien fui testigo de su pesar. Las personas a quienes se les muere una pareja aprenden a calmar el dolor con los años, pero eso no significa que el tiempo borre el dolor, no significa que borre los recuerdos, solamente los calma un poco. No significa que mate el amor que sentía. Suele pasar que no les queda de otra que la resignación, y pueden sentir cariño por otra persona, pueden volver a casarse, pero en el fondo seguir enlazada emocionalmente a esa otra persona que murió, y eso es muy probable que le sucede a Chris Pérez. Por momentos quizá Chris está bien, sigue su vida, pero hay momentos en los que le llega esa espina, que lo hace pensar en lo que pudo ser con Selena. He visto varias entrevistas de él, y puedo notar tristeza en su mirada. No significa que él no haya sido feliz en todos estos años después de la muerte de Selena. Es muy probable que haya tenido muchos momentos buenos, pero en lo profundo de su ser está ese sentimiento hacia Selena, esas ganas de volverla a ver, esas ganas que ella sea su pareja y no alguien más, esa tristeza que aunque no sea permanente, es una tristeza que suele aparecerle frecuentemente, y más cuando está solo, cuando tiene problemas, cuando tuvo un mal día, cuando anocheció y está a punto de irse a dormir. Esa tristeza que le recuerda que no importa el tiempo que pase, jamás volverá a ver a Selena, no volverá a escucharla, no volverá a escucharla reír, a verla bailar, a abrazarla, a besarla. ¿Cómo se puede reemplazar el lugar de una persona así como Selena? Selena fue una persona que constantemente hizo sentir muy especial a Chris, que arriesgó muchas cosas por él y nunca le importó el qué dirán, luchó por estar con él, pese a la oposición de su padre. Olvidar a una persona así que te hizo sentir tan especial es muy difícil. No es fácil encontrar personas así, porque aunque encontremos personas que nos quieran y a quien queremos, encontrar ese nivel de conexión ocurre muy pocas veces en la vida. En los primeros años de enviudar, Chris Pérez se sumergió en las drogas y el alcohol. Su vida era un infierno, pero se esforzó por seguir adelante. Eso lo leía en su libro y en varias entrevistas que he visto de él. Tuvo 2 hijos con la que fue su segunda esposa y a los pocos años se divorció. No podemos saber por qué se divorció, pero hay algo que no podemos negar. Para una mujer es más difícil competir con el recuerdo de tu pareja, de su ex esposa o ex novia muerta, que competir con una mujer viva. Porque suponiendo que Selena no haya muerto y solamente se divorció de Chris, para Chris en todos estos años hubiera sido más fácil dejar atrás lo que vivió con ella, porque no existirían todas esas espinas de todo aquello de lo que quedó por vivir a su lado. La misma decepción del divorcio hubiera hecho más fácil la vida de Chris, porque la decepción es un buen antídoto para superar a alguien. Pero ¿qué pasa cuando no te decepcionaste de esa persona? Cuando todo marchaba bien, cuando pensaban tener hijos, tener casa nueva, cuando había 1000 planes y de repente esa persona muere y que jamás harán todo eso que soñaron alguna vez. Es más difícil superar a alguien cuando las cosas fueron de esa manera, a que cuando se separan en mutuo acuerdo por problemas. Por eso para que la que fue su segunda esposa debió ser más difícil competir con el recuerdo de la ex esposa fallecida de Chris Pérez. A mi parecer, Chris aún ama a Selena. Lo digo por las múltiples entrevistas en las cuales se le nota en su mirada, en la manera en que habla de ella, también en su triste mirada. Es lógico tener otras parejas, tiene que seguir viviendo, pero en el fondo siempre deseará que esa persona fuera Selena. Estoy casi segura que si Chris está con una pareja a quien quiere mucho en la actualidad y que Selena reapareciera viva, Chris dejaría todo por estar con Selena, porque reemplazar a una persona como ella, con esa vibra, esa energía, esa amabilidad, belleza, es muy difícil ocurra. Para Chris, así como para la familia de Selena, la ausencia de Selena siempre les hará ruido. Dejar de extrañar una sonrisa así es casi imposible. Pongámonos un segundo en el lugar de Chris, que a tu vida llegue una maravillosa persona como Selena, que te hace sentir especial,
y te da un buen lugar en su vida, contra las opiniones de los demás, que elige estar contigo aun pudiendo estar con miles de personas más, y que sabes que esa persona está contigo por lo que tú eres como persona y no por tus posesiones económicas o estatus, que muchos desearían tu lugar y estar con esa persona y que de repente la pierdes, la muerte se la lleva. ¿Cómo reemplazas a una persona así? Podrás volver a enamorarte, pero no con esa misma intensidad, y siempre te hará ruido el tener la ausencia de esa persona que se fue.